Noticentro 1, CMI. Comandante del Ejército asegura que el ELN lleva a cabo una campaña terrorista, presionando un cese al fuego. Avanza la movilización de transportadores en diferentes ciudades del país. Por todo el día, la hora. La guerrilla. Grave situación de orden público en Antioquia. Autoridades dan importante golpe a bandas delincuenciales en el Valle. Gobierno garantiza la emisión de pasaportes. Alerta en Cartagena. 3 ataques sicariales en menos de 24 horas. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora se lleva a cabo una ceremonia de ascenso de suboficiales en el departamento del Tolima, donde el comandante del ejército aseguró que el ELN lleva a cabo una campaña terrorista presionando un cese al fuego. Estiluenga se encuentra en el lugar. Stick, ¿qué más dice el oficial del ejército? Buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mucha atención porque hace pocos minutos aquí desde el fuerte militar de Tolemaida en el departamento del Tolima, el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Cardoso, ha dicho que todos los atentados terroristas perpetrados en los últimos días, especialmente contra oleoductos, se trata de una campaña terrorista por parte del Ejército de Liberación Nacional, presionando un cese al fuego luego de ser suspendido el mismo. Como ustedes saben, el cese bilateral con el ELN se terminó el pasado 3 de agosto. Ellos han iniciado una campaña terrorista contra los oleoductos, especialmente en Arauca y norte de Santander. Las tropas se están desplegando hacia esos sectores y trabajando con las empresas que hacen las reparaciones. Ya tenemos avanzados esos procesos. Lógicamente que estamos ajustando dispositivos y estamos también desarrollando operaciones ofensivas contra esta estructura. Revela la cifra de los múltiples atentados terroristas que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional, especialmente en departamentos como norte de Santander, Cesar y Arauca. Esto especialmente contra oleoductos, afectando el suministro de gas y de petróleo. Ya llevamos 7 atentados, 5 en el oleoducto Cañolimón-Coveñas y 2 en el oleoducto Bicentenario. El general Luis Cardoso, comandante del Ejército Nacional, se ha referido a esas estructuras del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que están llevando a cabo y que están protagonizando estos ataques. El Frente de Guerra Oriental y el Frente de Guerra Nororiental son las estructuras que en este momento están desarrollando esas acciones criminales en esos 2 departamentos. Nosotros estamos siempre con las operaciones emprendidas sobre los cabecillas de esos 2 frentes de guerra, especialmente el domingo la InScience. Allí ese digamos que es como la estructura pivote que hace todos los daños en ese oleoducto, pero todas las organizaciones y estructuras al margen de la ley tienen operaciones en desarrollo. Estas declaraciones las ha dado el alto oficial en medio de una ceremonia de ascensos de al menos 500 suboficiales, quienes serían enviados a diferentes regiones del país para apoyar la seguridad de los colombianos. Esto ha dicho. Esta ceremonia de ascenso a cabos terceros de la Escuela de Suboficiales es una ceremonia muy importante. Son 527 jóvenes colombianos que ingresan hoy al Ejército Nacional en el primer grado de suboficiales y que serán desplegados a todas las unidades del Ejército en el país. Ellos inicialmente iniciarán como parte de las compañías de instrucción del Ejército y posteriormente, una vez ganen experiencia, van a pertenecer a las unidades de maniobra de nuestro Ejército. Incremento de operaciones ofensivas especialmente contra el ELN en diferentes departamentos del país. Ya se está haciendo el traslado de tropas desde diferentes puntos del centro del país hasta territorios como Arauca, Casanare y Cesar. Esta es toda la información desde el fuerte de Tolemaida en el departamento del Tolima. Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Camioneros del país adelantan movilizaciones contra el inminente aumento del valor del diésel. En Bogotá las manifestaciones iniciaron a las 7 de la mañana. Luisa Fernández tiene la información. Luisa, muy buenas tardes.
Luisa, muy buenas tardes. Pues la manifestación de camioneros y de transportadores de carga pesada aquí en Bogotá inició desde la calle 13, desde la zona industrial. Recordemos que allí hay varias empresas de transporte y desde allá salió esta manifestación que ha sido pacífica hasta el momento. Están al frente del Ministerio de Transporte, en donde es una de sus banderas emblemáticas para decirle al gobierno nacional que no están de acuerdo con el aumento del valor del diésel que se podría registrar en los próximos días o en las próximas semanas. Nos acompaña a esta hora Juan Carlos Bobadilla, presidente o secretario más bien de la Asociación Colombiana de Camioneros. Secretario, hablemos un poco de las motivaciones de esta manifestación, que es en todo el país. Sí, básicamente en todo el país está protestando el gremio camionero, los buses, las volquetas, por cuanto nos piensan incrementar un 63% de combustible. Con una alza de ese tipo, la verdad, ninguna industria es productiva. Todo es inviable y nos vamos a la ruina todos los colombianos. Secretario, muchas gracias. Pero también nos acompaña la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández. Presidente, las empresas de transporte de carga pesada también están levantando la voz porque la economía no está muy bien en el sector transporte. Sí, efectivamente, digamos, si uno mira los sectores productivos que demandan del sector transporte, industria, comercio, construcción y minería, pues claramente están en cifras negativas y eso tampoco nos permite a nosotros poder absorber este sobrecosto tan alto. Adicionalmente lo hacen en un momento donde el sector transporte viene viviendo miles de bloqueos y adicionalmente lo que vimos anoche. Nos quemaron 3 tractomulas y un bus. De la ola de inseguridad realmente no la ha podido controlar el Ministerio de Defensa y nosotros somos los transportadores los que quedamos más expuestos. Pues presidente, muchas gracias. Ya lo decimos, estamos aquí sobre la avenida Esperanza, en donde a esta hora se concentra la mayoría de camioneros y transportadores que apoyan la movilización de este viernes 30 de agosto. Están al frente del Ministerio de Transporte, enviándole un mensaje también al gobierno nacional. En pocos minutos tomarán la calle 26 hacia el oriente de la capital colombiana. En otras ciudades del país también se registran movilizaciones. Pero hablemos también del desempleo, y es que tenemos una noticia agridulce en materia de desempleo. El desempleo para el mes de julio aumentó en un 9.9% comparado con julio del año pasado, que fue 9.6%. Sin embargo, recordemos que veníamos de dígitos por encima del 10%, es decir, regresa el desempleo al 9%, pero con unas pérdidas sustanciales comparado en su variación anual en materia de ocupación. Esto dice la subdirectora del DANE. Tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos 121.000 personas desocupadas más, tenemos 455.000 personas que salen del mercado laboral y solamente tenemos un aumento en la ocupación de 21.000 personas. Esto nos lleva a este panorama que es muy parecido al de hace un año. Realmente está un poquito por encima, 9.6 versus 9.9, pero realmente cuando uno mira todos los indicadores son bastante parecidos. Hay otros temas que pueden también ayudar a explicar un poco lo que está pasando. Hay unas tasas de desempleo altas en los jóvenes, ¿no? Tenemos tasas de desempleo por encima del 17% en nuestros jóvenes de 18 a 25 años. Seguimos teniendo ciudades que están en nuestro top de desocupación. Riohacha sigue siendo una ciudad complicada, Quibdó son ciudades complicadas. Tenemos unas con muy buen comportamiento, pero no alcanzan a equilibrar realmente lo que está pasando con estas ciudades difíciles. También tenemos unas informalidades bastante constantes, ¿no? Unas informalidades que no cambian en este mes, pero que cuando uno mira quién está entrando al mercado laboral, no sigue siendo tan claro que sean más formales que informales, sino que tenemos una informalidad también muy pareja. Luisa, y la informalidad pues tampoco presentó un panorama favorable, pues quedó por encima del 55% todavía. Es un panorama, como le decía la subdirectora, que se vive en el país, que tal vez personas más ocupadas en la informalidad y no en la formalidad. Me despido desde la avenida Esperanza con imágenes de lo que es a esta hora la movilización de transportadores de carga pesada y de camioneros aquí en la capital del país. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. El paro de transportadores avanza también a esta hora en algunas de las principales ciudades del país. En Antioquia, la movilización de vehículos de carga salió esta mañana desde la avenida regional y atravesó los municipios de Itagüí y Envigado y tiene previsto llegar a la gobernación y la alcaldía, luego cruzarán la calle 80, San Juan y regresarán al punto de partida. Otra caravana pasó por la calle San Juan y se detuvo en la Alpujarra. Todos se unieron al rechazo nacional de este sector por el incremento de la CPM.
Santiago de Cali, cerca de 150 transportadores se dieron cita en la glorieta de Sencar, ubicada en la vía que de Santiago de Cali conduce al municipio de Yumbo. Desde este punto se movilizaron en sus vehículos en un plan Tortuga por la avenida Tercera Norte hasta el Monumento de la Solidaridad, donde retornaron al punto de encuentro. A través de esta manifestación pacífica, los transportadores del Valle del Cauca rechazaron el alza del precio del ACPM, que aseguran no solo afectaría al gremio de transporte de carga, sino también a todos los colombianos, pues este incremento significaría a su vez el alza en el precio de los alimentos de la canasta familiar, la mensajería y otros productos al servicio de los ciudadanos. La jornada transcurrió con total tranquilidad y no se presentaron afectaciones graves en la movilidad de los caleños. Desde las 6 de la mañana, cientos de camioneros y transportadores de carga llegaron desde el interior del país, el Magdalena Medio y la costa norte, y a vuelta de rueda recorren a esta hora entradas y salidas de la capital santandereana. Junto al alza de la CPM, los transportadores reclaman por el pésimo estado de la malla vial, el excesivo cobro de peajes y exigen al ministro de Transporte y al Gobierno Nacional que los atiendan como lo hacen con otros sectores. La marcha del transporte ha generado caos en la movilidad en la ciudad. Grave situación de seguridad en Antioquia. 4 vehículos fueron incinerados en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica. El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó el atentado al ELN. Hernán, se reportó un nuevo hostigamiento. Muy buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Atención, porque las autoridades acaban de confirmar una nueva novedad de orden público en esta zona, específicamente en el Bajo Cauca antioqueño. Al parecer, nuevamente se reporta un hostigamiento del ELN, pero hasta el momento no hay novedades de orden público relacionadas con personas fallecidas o uniformados heridos. La noticia del momento tiene que ver con este atentado en el Bajo Cauca antioqueño. Estamos hablando en la vía que comunica Medellín con la costa atlántica, específicamente en el corregimiento de Puerto Valdivia. 4 vehículos, entre ellos 3 tractomulas, fueron incinerados y vamos a detallar qué llevaba cada uno de los vehículos. El primero, una reconocida empresa que fabrica ollas a nivel país y que transportaba todo el producido. El segundo, transportaba elementos de calcio, y la tercera, máquinas de moler. Además, un vehículo de servicio público que transportaba por lo menos 17 pasajeros. Mientras las 3 tractomulas y el bus de servicio público se quemaban, un hombre se atrevió a acercarse, grabó con su celular y narró lo que estaba ocurriendo. Por todo el día, la hora. La guerrilla ya, quemando carros. A la quemazón que hicieron. En el registro audiovisual se ve como algunos vehículos particulares quedaron detenidos en la vía y cerraron sus ventanas por el terror que causó el ataque. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció. Incineraron 4 vehículos, 3 de ellos transporte de carga y 1 transporte de pasajeros. Es lo que infortunadamente vemos como consecuencia de contemporizar con el crimen. Bandidos envalentonados. Hace unos 10 años el ELN estaba prácticamente extinguido y hoy estamos viendo un accionar terrorista propio de hace 2 décadas, una película de vuelta al pasado. La vía que comunica Medellín con la costa atlántica, una de las principales del país y epicentro del atentado, estuvo cerrada por varias horas y a esta hora el ejército y la policía permanecen en la zona para restablecer el flujo vehicular. Estamos en directo desde la capital de Antioquia con la noticia más importante del día, el ataque del ELN a 4 vehículos en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica, una de las más importantes del país. 2 datos importantes: a esta hora el gobernador va hacia la zona acompañado de toda la cúpula antioqueña y la Fuerza Aérea Colombiana va a hacer un reconocimiento aéreo en esta zona para proteger y garantizar las personas que salen desde Medellín hacia el Bajo Cauca, pero también hacia la costa atlántica. Uno de los 4 vehículos incinerados es un vehículo de servicio público de la empresa Conorte, una de las más importantes aquí en el departamento de Antioquia. 17 pasajeros fueron obligados a descender del vehículo y hace pocos minutos Noticentro 1 CMI logró ubicar al gerente, quien le hizo un preocupante llamado al gobierno.
Desde Medellín, Bernabé Morato, gerente general de la empresa de transporte Econorte, confirmó que uno de los 4 vehículos incinerados es un bus de servicio público que transportaba 17 pasajeros en la ruta Medellín-Caucasia. Ya conoce la opinión, la incineración de un bus de Econorte de pasajeros y 3 tractomulas, de acuerdo a la información dada por un grupo que tenemos en esas vías, donde pues no sabemos el por qué ni para qué. Desgraciadamente esto es un proceso que tenemos que vivir a cuenta de esta inseguridad que se presenta en las vías. Aseguró que el conductor y los pasajeros no fueron agredidos, pero expresó su preocupación por la falta de garantías que hoy existen en las vías de Antioquia y el impacto económico que genera un atentado de esta magnitud. Primero que todo, pues la falta de un vehículo dentro de nuestro plan de rodamiento. Segundo, no solamente en ese campo, sino en el campo de la economía de la familia, del propietario. Esto es un vehículo de propiedad de un asociado que pues tiene su actividad económica y su patrimonio sentado en él. Entonces es bastante significativo porque el proceso para la reclamación ante la compañía aseguradora del Estado se demora entre 2 y 3 meses. Y teniendo presente que esa póliza de terrorismo que tiene el Estado pues no está activada en este momento, está vigente pero no activada, entonces eso significa un menor valor en el pago, reconocimiento. Y le hizo un duro llamado al gobierno nacional. Debería seguir llamando y gritando porque no hay quien nos escuche. Ese es el problema que tenemos en este momento, porque el gobierno, pues hay voluntades de muchos estamentos militares en esa vía colaborando, pero legalmente estos grupos insurgentes han tomado mucho poder o mucha presencia. Me parece que es difícil controlarlos, pero seguir diciéndole a este señor que nos gobierna que mire con ojos de paciencia, con ojos de colaboración y de amor para este pueblo, que es que se está sufriendo mucho en las vías. La policía y el ejército permanecen en la zona. Y permanecen en la zona y han hecho una claridad. En este momento la vía que comunica Medellín con la costa atlántica no tiene cierre total. Las personas que ya tenían establecidos sus viajes para salir desde Medellín lo pueden hacer, aunque el flujo vehicular está un poco reducido, porque a esta hora de la tarde se está trabajando para habilitar nuevamente la vía y para retirar los vehículos que fueron quemados en este atentado terrorista. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar, espere. Alerta en Cartagena, 3 ataques sicariales en menos de 24 horas. Ya volvemos. Venezuela registra un gran apagón a nivel nacional. Al menos 20 de los 24 estados del país sufren cortes del servicio eléctrico y de la conexión a Internet. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que se trata de un ataque criminal contra el pueblo venezolano. ¿Y estos son? El mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, expresó que no reconoce la victoria de su homólogo Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, pese a la decisión de la Corte Suprema de ese país a favor del mandatario chavista. Tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a favor de Nicolás Maduro, que le concedió la victoria como presidente electo, y al cumplirse 1 mes y 2 días de las elecciones presidenciales, el presidente de Brasil nuevamente se pronunció sobre los comicios de ese país, donde expresó que no reconoce el triunfo de su homólogo. Era Colégio Nacional Eleitoral. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte, eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esses fins. Então eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Eu acho que tem um negócio, a oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Então o que nós estamos exigindo é a prova. Sin embargo, el Centro Nacional Electoral de Venezuela dijo que no va a presentar las actas electorales que demuestra que Maduro ganó, puesto que se rigen a la decisión del tribunal controlado por el chavismo.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, realizó su primera entrevista como candidata demócrata, en la que defendió una ley para los migrantes ilegales y apoyó el fracking. 39 días después de que la historia le cambiara a los republicanos tras la renuncia de Joe Biden para perseguir su reelección, la vicepresidenta Kamala Harris concedió su primera entrevista como candidata. Durante este espacio en la cadena televisiva CNN, conjunto con su compañero de fórmula Tim Walz, Harris destacó su postura firme sobre la inmigración ilegal a pesar de su pasado político liberal. That address and deal with people who cross our border illegally, and there should be consequence. And let's be clear, in this race, I'm the only person who has prosecuted transnational criminal organizations who traffic in guns, drugs, and human beings. I'm the only person in this race who actually served a border state as Attorney General to enforce our laws, and I would enforce our laws as president going forward. La actual vicepresidenta también anunció su apoyo al fracking, afirmando que no lo prohibiría y además afirmó que los estadounidenses están listos para pasar la página respecto a Donald Trump. Con Mitsubishi Electric obtenga su ascensor para hogar, tanto para construcciones nuevas como existentes. Un ascensor confiable, seguro, cómodo, fabricado con tecnología 100% japonesa. El tifón Shanshan continuó este viernes atravesando el sudoeste de Japón, donde ha dejado hasta ahora 4 fallecidos, más de 100 heridos y 2 desaparecidos. El ciclón, el 10º de la temporada en el Pacífico, fue catalogado por las autoridades meteorológicas como uno de los más fuertes en tocar tierra en el archipiélago, el cual ha causado inundaciones, daños materiales y cancelaciones en el transporte. El ejército de Israel realizó un nuevo ataque contra Cisjordania. Los militares anunciaron que durante este ataque abatieron a un líder del grupo islamista Hamas en Jenin, al tiempo que continúa por tercer día consecutivo una incursión militar israelí en este punto. El expresidente Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, presentó una demanda para trasladar su caso penal del estado de Nueva York a un tribunal federal en Manhattan y retrasar la próxima sentencia de su condena por 34 cargos de falsificación de registros de negocios. La demanda presentada por su defensa pide al tribunal federal que confirme que el republicano no puede ser sentenciado mientras esté pendiente el litigio sobre el traslado a un tribunal federal. De aprobarse la petición, el candidato presidencial evitaría que se le dicte la sentencia el 18 de septiembre. El canciller Luis Gilberto Murillo entregó un parte de tranquilidad frente a la presunta falta de dinero para la expedición de pasaportes. El canciller aseguró que se ha creado pánico infundado sobre este tema. El canciller reiteró que Thomas Gray continuará con la expedición de pasaportes hasta que finalice el contrato el próximo 2 de octubre y se escoja el gobierno aliado que ayudará en la etapa de transición. No hay ningún riesgo en que se afecte la continuidad de la prestación del servicio de entrega de los pasaportes. Se ha creado mucho pánico en torno a esto y es un pánico infundado. Asimismo, se conoció que la empresa colombiana Cadena manifestó a la Cancillería su interés de prestar los servicios para la expedición de pasaportes. Y hay 9 procesos, de esos procesos la gran mayoría estarán a cargo de lo público y además tendremos algo que es importante resaltarlo y es que la personalización de esa información y la impresión de los pasaportes sí estará obviamente a cargo de un socio privado. El canciller también comentó sobre la visita de Álvaro Leiva a Venezuela y su encuentro con Nicolás Maduro. Nosotros realmente vemos con buenos ojos este tipo de apoyo. Lo hizo a título personal. El Consejo Nacional Electoral aplazó la decisión sobre la apertura de un proceso formal a la campaña Petro Presidente por una posible violación de los topes de gastos. Los magistrados recibieron para estudio la ponencia de sus colegas Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Tras la decisión del Consejo de Estado que confirmó la competencia del Consejo Nacional Electoral para indagar la campaña de Gustavo Petro, el órgano electoral retomó la discusión para definir si abre un proceso formal por presunta financiación irregular de su campaña.
En la sala plena de este jueves se remitió a la totalidad de los magistrados la ponencia de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes piden imponer sanciones económicas a los delegados legales de la campaña y compulsar copias a la comisión de acusación contra el primer mandatario, es decir, remitir al Congreso un informe sobre las supuestas irregularidades electorales. Sin embargo, en la sesión de este jueves no se tomó ninguna decisión y solo hasta la segunda semana de septiembre se retomará la discusión para definir si se aprueba la ponencia de los dos magistrados o se niega. El embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Armando Benedetti, le notificó al Congreso que guardará silencio sobre la investigación contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. El embajador Armando Benedetti le envió esta carta a la Comisión de Acusación del Congreso en la que notifica que no declarará en el proceso que se adelanta contra Gustavo Petro. De forma respetuosa me dirijo a usted para manifestarle que me amparo en mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Política. Benedetti dice que se ha enterado a través de los medios de comunicación que también estaría siendo indagado por los gastos de la campaña política, argumento de su silencio. Al consultar el cuestionario elaborado por ustedes, encuentro que esta investigación es por estos mismos hechos. Por lo mismo, es mi deseo ejercer el citado derecho constitucional. La comisión de acusación avanza en la recolección de testimonios en el caso de Gustavo Petro. El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Hidárraga, dio un plazo de 10 días para que las entidades del Estado entreguen un reporte completo sobre los hallazgos de posibles hechos de corrupción. Este jueves se realizó la primera sesión de la Mesa Técnica Anticorrupción creada por el presidente Petro. Una de las medidas que tomó la mesa fue la solicitud de un informe anticorrupción. A todos los altos funcionarios del gobierno a que hagan asequible, pública, su declaración de renta en la medida en que la vayan presentando. Asimismo, se anunció que se pondrá la lupa sobre los funcionarios del gobierno que no hagan pública su declaración de renta. Tienen 10 días para que todos los delegados del presidente, ministros, directores, departamentos de departamento administrativo o delegados del presidente en juntas, en el término de 10 días nos presenten un informe sobre posibles hallazgos anticorrupción. Finalmente, el secretario de la Transparencia le solicitó a la procuradora investigar al viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, Gabriel Jurado, por presuntos delitos contra la administración pública. Solicitamos al Ministerio Público que abra las indagaciones si lo considera pertinente, porque creemos que hay un posible conflicto de intereses. Hoy, 30 de agosto, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En Colombia hay más de 11.000 personas desaparecidas, 2.000 de ellas en el departamento del Chocó. Saludamos en Quibdó a nuestro compañero Freddy Martínez, quien se encuentra con algunas familias víctimas de este flagelo. Freddy, buenas tardes. Luisa y televidentes, buenas tardes. Yo los saludo desde el malecón Jairo Varela Martínez de la ciudad de Quibdó, en donde en estos momentos se está llevando a cabo la conmemoración del Día Internacional de las Personas Dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y es que la cifra supera las 111.000 personas. Con una caminata por la carrera primera en Quibdó, los familiares de las personas víctimas de desaparición en el marco del conflicto armado arrancaron la conmemoración del Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Que aunque hoy tenemos 111.640 personas desaparecidas a nivel nacional, son muchas más las víctimas que sabemos que están desaparecidas en todo el territorio nacional y también aquí en nuestro departamento del Chocó. En mi caso, el familiar que tengo desaparecido son varios. Uno de ellos se llama Amable Maturana, que desapareció en el año 2002 y que nosotros no hemos podido tener información del paradero de él. Para nosotros es muy importante que Amable nos llegue a aparecer en cualquier momento, porque nosotros tenemos la fe en el Señor que Él está vivo. En el departamento del Chocó son más de 2.000 los registros de las personas desaparecidas y las autoridades sostienen que hay un subregistro. Somos una organización que tiene un papel muy activo en acompañar a las familias en todo el tema de búsqueda de personas desaparecidas, que está vinculado con los conflictos armados que siguen presentándose en Colombia. Desde antes de 2016 habíamos registrado casos de desaparición de personas en el marco de los conflictos armados. Luego, con la creación de la unidad de búsqueda
ya queda en su mandato, pero a partir de 2016 también seguimos registrando casos de desaparición. Entonces, por un lado es acompañar a las familias a la búsqueda, buscar los medios para que ellos puedan tener las respuestas, saber el paradero, qué es lo que pasó a sus seres queridos. La comunidad internacional viene apoyando el proceso de búsqueda de estas personas. Los familiares de las personas dadas por desaparecidas no pierden la esperanza de que sus seres queridos estén con vida y le han pedido a las autoridades celeridad en ese proceso. Desde Quito informó para Noticentro 1 CMI Freddy Martínez. Freddy, muchas gracias. Y en Cartagena se han registrado 3 homicidios en las últimas 24 horas. Tatiana Rodríguez, ¿qué dicen las autoridades? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. A raíz de un Consejo Extraordinario de Seguridad, varias medidas se plantearon. La primera es solicitarle a la Fuerza Naval del Caribe que brinde el acompañamiento por parte de las Fuerzas Especiales Urbanas en los diferentes barrios de la ciudad. El sicariato no da tregua en Cartagena. En las últimas 24 horas, 3 personas han sido asesinadas y uno de los casos se registró frente a una estación de policía cerca al centro histórico. Las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad. Uno de los puntos importantes que se lograron destacar en el Consejo Extraordinario de Seguridad fue la solicitud formal que se le hizo a la Fuerza Naval del Caribe del acompañamiento en los diferentes barrios de la ciudad de las Fuerzas Especiales Urbanas y asimismo el acompañamiento de tiempo completo de nuestra Fiscalía General de la Nación. Otros 2 hombres fueron asesinados a bala en la mañana de este viernes en Membrillal para un total de 264 homicidios este año, de los cuales 185 obedecen a actos sicariales. Frente a esto, la Fiscalía anunció un plan piloto que permitirá una mayor eficiencia en la recolección de acervo probatorio tras los homicidios. Con estas acciones pretendemos bajar y mitigar los índices delictivos que se vienen presentando en la ciudad de Cartagena. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena informó la captura de alias La Chilindrina, quien habría sido el responsable del homicidio en cercanías al centro de la ciudad. Entre tanto, en las próximas horas llegarán 40 nuevos uniformados para reforzar la seguridad en la capital de Bolívar. Y cierro con un dato muy importante, y es que en el mes de agosto se han registrado 40 homicidios y esto representa casi el 50% más en comparación al año anterior, cuando se registraron 24. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Las autoridades del Valle del Cauca afectaron gravemente 2 estructuras criminales que delinquen en el departamento. Valentina Villegas tiene los detalles de los operativos. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues se trata de los grupos delincuenciales común organizados La Inmaculada y Ares 2.0, con injerencia en el centro y en el norte del Valle del Cauca respectivamente. En desarrollo de la estrategia de seguridad en los territorios y con el propósito de hacer efectivas 7 órdenes de registro y allanamiento, se logra la captura de 9 personas por orden judicial y 1 en flagrancia, quienes serían integrantes del grupo delincuencial común organizado La Inmaculada. La investigación, que se adelantó durante 9 meses aproximadamente, permitió demostrar ante el ente judicial la participación directa de estos actores criminales, quienes tenían el control territorial de la venta y tráfico de sustancias de estupefacientes en menores cantidades, en los sectores conocidos como La Casona, La Sequia o El Manguito del municipio de Tuluá. Que tienen que ver con la organización delincuencial La Inmaculada de Tuluá, que también venía delinquiendo en el tema del microtráfico que tanto afecta a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, y que es fundamental acabar con este tipo de acciones. Tras la captura, los indiciados quedaron a disposición de la autoridad competente, quien en las próximas horas definirá su situación judicial para que respondan por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Asimismo, con la captura de 10 de sus integrantes, fue desarticulado por las autoridades el grupo delincuencial común organizado Ares 2.0, dedicados a la venta de estupefacientes en menores cantidades en el sector conocido como Gramalote y Bolívar del municipio de Anciarma Nuevo, en el norte del Valle del Cauca. Esta organización se dedicaba al tráfico de estupefacientes en esta jurisdicción y le hacía un outsourcing, que es lo más importante. Trabajaba a través de un outsourcing a la organización delincuencial Nueva Generación, la cual viene afectándonos en el norte del valle
frente a este delito del microtráfico y especialmente frente al homicidio en su modalidad de sicariato. Los implicados fueron presentados ante un juez de la República por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Y cambiamos de tema, pues una tragedia se registró en la tarde de ayer en pleno centro de Cali al desplomarse una parte de la estructura de la obra del nuevo búnker de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en la carrera 10 con calle 13 de la capital del Valle del Cauca. Una luz de tierra cayó sobre un grupo de obreros que se encontraban trabajando en el sitio, dejando el lamentable saldo de un trabajador muerto y 3 más heridos. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y al lugar también arribó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para registrar la escena y realizar la recuperación del cuerpo del fallecido. Luisa y televidentes, con esta información me despido desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Continúen ustedes con la sección deportiva.